Hola. Amigos, ¿cómo están? Espero que bien y que hayan pasado felices fiestas navideñas. Hoy, les traigo el Cap 13 de la historia de Dragon Ball, una nueva vida. Como ya les he comentado antes, la historia que quiero contar más adelante estará muy relacionada con esto que se está desarrollando en estos momentos en la historia. Por supuesto, teniendo en cuenta que para más adelante está más enfocada a peleas y otros tipos de conflictos y se puede llegar a pensar que no está tan relacionada, que no aporta nada a la historia y por tanto podría caer en lo que es relleno, pero no es así. Como ya he comentado, por todo esto Goku hará bastantes cosas en la otra línea del tiempo y por esas decisiones se le dará un ultimátum que tendrá que acatar a fin de mantener todo lo mejor posible o de lo contrario terminará causando algo que no desea y esto mismo tendrá mucho peso y relación con lo que va a pasar en esta parte. Lo hará pensar que, lo que hizo en el desarrollo de la historia podría no servir de nada y más que eso, solo había terminado cometiendo errores como siempre lo había hecho. Por otra parte, no es algo que va a tardar mucho. Tengo más cosas que contar más adelante y no pretendo alargar mucho esta parte y más teniendo en cuenta que como comenté, algunos sucesos en la historia relacionados con los viajes en el tiempo están pasando a la parte o al menos por el tiempo transcurrido en el cual Goku dejará la línea de tiempo a la cual pertenece. En todo caso, en el Cap pasado. Al final del Cap escribí algo sobre Vegeta y la madre de Bulma. Es claro que no se dio nada fuera de lugar entre ambos y lo mismo escribí en el Cap. Sea como sea, si no mal recuerdo Vegeta en la historia original si llego a pensar algo como esto y más por el hecho de que su raza podría llegar a resurgir al reproducirse con los terrícolas. Esto como es de entender, no se trató, Dragon Ball jamás se interesó demasiado en lo que era el romanticismo y ese tipo de cosas así pudiera terminar de una forma más oscura. Solo era de peleas y sin duda era lo que más llamó mi atención en su momento y sigue siendo uno de los atractivos más importantes que deseo ver en la historia. Eso sí, me agrada la idea de que las cosas se manejen correctamente. En fin, tomaré esto para la historia y por esto la miniatura lleva esas imágenes, en esta parte en particular. Cuando comente que, Goku iba a disfrutar y a entender mejor cómo era la vida de un terrícola, es justo por esto amen de conseguir un trabajo y disfrutar de las pequeñas cosas. También, el hecho de aprender o bien prestar atención más a cómo los mismos viven es algo que lo hará crecer y tomar eso en consideración para implementar más adelante y esto mismo llevará a lo que deseo. Bueno, espero les guste el Cap y si es así déjenme saber en los comentarios. Asimismo, si le va gustando cómo va quedando el dibujo. Sin más, los dejo. Una nueva vida. Capítulo 13. Pasatiempo, sea como sea. Ella había estado haciéndose cargo de las clases de su hija y por lo mismo su esposa había tenido más tiempo para sus cosas, asimismo también para pasar tiempo juntos y por lo mismo este día la mujer estaba esperando otro hijo suyo. En ese tiempo que tenía antes de que entrara a la escuela podría entrenar bastante con su pequeña hija. Es más, considerando que en el lugar podía hacer la parte educativa de su princesa, podría pasar mucho más tiempo con la chica, estaba seguro de tal cosa. Tenía que agradecerle al tonto de Kakaroto y lo había hecho tan pronto cuando salió de sus pensamientos dado al hombre que cerró la puerta que había estado mirando. Entonces, supongo que vas a entrenar con tu hijo dentro de esto, preguntó Vegeta, era de su conocimiento que iba a hacer de esa forma. Sin embargo, el hombre debería de dejarle saber que debería de hacer lo mismo con su hijo. Al menos mientras no estaba en la tierra, el hombre debería de entrenar a su hijo también y si era posible hacer lo mismo con su hija. Al fin de cuentas, el hombre estaría entrenando a su nieta, no debería de ser algo muy difícil para él. La respuesta del Saiyajin puro fue afirmativa y asimismo le había dicho que no tendría que preocuparse por el entrenamiento de su hijo, pues iba a seguirlo. Se lo debía dado al hecho que había estado haciendo lo mismo con su hijo y por lo mismo se había hecho tan fuerte. Eso sí, le había dejado claro que no le había gustado en lo más mínimo la forma tan agresiva en la cual el chico luchaba, era demasiado del estilo del hombre y para nada le gustaba tal cosa. Recordaba que antes su hijo actuaba como él en las peleas a pesar del hecho que no había estado entrenando con él y era un buen peleador para no haber llevado un entrenamiento disciplinado. A Vegeta no le gustó mucho el comentario, en lo que al respectaba su estilo no tenía nada de malo. Es más, iba mucho más con lo que era ser un Saiyajin.
Goku no fue capaz de decir nada al respecto. No, era de su conocimiento que su raza no era la más pacífica. Bueno, al menos la raza de su universo no era la más pacífica y por tanto ser un tanto agresivo en la pelea no era algo que estaba fuera de lugar si pensaba bien las cosas. De hecho, eso iba muy de la mano no solo con lo que había hablado con Whis, sino que también era muy similar a lo que había pensado con relación a su estado de mortal. Bueno, no podría hacer nada para cambiar tal cosa. Sin más que hacer por el lugar, Goku, Vegeta y Bulma decidieron salir de la habitación y se dirigieron afuera de la máquina antes de que el Saiyajin cerrara la puerta y presionara el botón. La misma desapareció y se volvió una pequeña cápsula antes de ser tomada por el Saiyajin, luego la guardó en sus vestimentas. Con eso hecho, el Saiyajin de pelo desordenado se marchó del lugar dejando a ambos amigos en el lugar mientras se alejaba volando. Pasó unos pocos segundos donde ambos dejaron de ver el Saiyajin. Bulma se acercó bastante a su esposo. Entonces, vas a poder entrenar bastante de esa forma. El príncipe le dio una mirada a la mujer aún sin saber el porqué de su acercamiento. No le molestaba ni nada, pero no era como que a todas horas estuviera cerca de lo bien, le gustaba que otras personas lo vieran cerca de la mujer. No, eso lo avergonzaba bastante. Lo que la mujer le dijo lo impresionó bastante y mientras miraba un tanto incrédula a la mujer. La misma contra su voluntad lo arrastró dentro de la máquina. Tan pronto como estuvieron dentro se dieron cuenta que no era muy diferente a la otra, pero eso no era lo que le importaba a la mujer de cabello azul. No, ella estaba interesada en otras cosas y por lo mismo se aseguró que todo estaba como debería y decidió tomar un tiempo en el lugar con su esposo. Una vez que el Saiyajin llegó a la casa de su hijo, se había dirigido al lugar donde su hijo pasaba los días trabajando. No muy diferente a otras veces que había entrado al lugar, lo había encontrado leyendo algunos libros. No sabía cómo el chico podría permanecer tanto tiempo haciendo esas cosas. Era cierto que en los últimos días había estado leyendo algunos libros. Sin embargo, eso era porque lo necesitaba. Tan pronto como bien estuviera en su cabeza el conocimiento que deseaba, no iba a ser tan fácil para que volviera a tomar unos de esos libros. Bueno, decirlo de esa forma tal vez era una tontería, pero no era algo que iba a hacer regularmente. El chico tenía mucho conocimiento y aún estaba haciendo esas cosas. Claro, era de su conocimiento que él mismo estaba trabajando, pero diablos, no podía encontrarlo haciendo otra cosa, tener un pequeño entrenamiento para no perder del todo su poder. Su hermano lo había golpeado de una forma bastante fácil y debería de darle vergüenza. Al menos eso era algo que pensaba. Sin embargo, eso no le importaba en lo más mínimo al chico. El chico era incorregible, eso era algo bastante triste de verdad. Bueno, no podría hacer nada, eso era algo que debería de dejar como estaba. Lo tenía bastante claro y no podría hacer nada más. Por lo mismo dejó eso a un lado y solo se concentró en poder decirle a su hijo lo que deseaba. Gohan se sorprendió un poco por ello. Era cierto que tenía el conocimiento que el hombre estaba buscando trabajo y por tanto, particularmente ese día iba a recibir una respuesta que podía ser buena teniendo en cuenta un posible, si ya que el hombre era alguien que podía desempeñar esas funciones como nadie más que conociera, así como el hecho que el hombre podía continuar entrenando sin tener que preocuparse demasiado, pues si bien podía ser un trabajo perfecto para el hombre. O bien, podía serlo si la respuesta era buena, un no y con ello tendría que buscar suerte en otro lugar donde posiblemente no iba a hacer lo mismo que podría ganar en ese trabajo. Tal vez no tanto el dinero, pero así el tiempo para poder dedicar a su entrenamiento. Por suerte, el hombre había logrado conseguir el trabajo y con ello continuar entrenando, cosa que le fascinaba al hombre. Asimismo, tenía la oportunidad de poder ir a su casa con su hermano. Claro, no por el momento. No, el hombre no había recibido su paga y según lo que le había dicho, lo que sabía no debería de recibirla hasta que tuviera su primera pelea en el trabajo. Por tanto, tendría que pasar un tiempo antes de que fuera capaz de poder ir con su hermano a la casa, de eso no tenía ninguna duda. Sin embargo, era seguro que el hombre podría ir a su casa con su hermano como el chico deseaba para pasar tiempo con el hombre. Por otra parte, la paga que iba a recibir el hombre era bastante, no había pensado que lograría ganar tanto. Claro, era de su conocimiento que no le iban a dar el dinero de una vez. No, eso era algo que sería dado en el plazo establecido. Por tanto, era de pensar que por unos años recibiría su paga.
Sin embargo, estaba bien, con todo el dinero que se le iba a dar el hombre tendría para cubrir sin problema sus necesidades y la de su hermano. Así que, estaba bien la paga que había recibido el hombre así sea un plazo de tanto tiempo. Por supuesto, en su trabajo ganaba mucho más en el mismo tiempo, pero a diferencia del hombre su paga podía variar bastante y así mismo podría ganar mucho más dinero de volverse alguien famoso en ese trabajo. Lo sabía bastante bien. Así que, era de su conocimiento que el hombre podría llegar a ganar mucho más dinero que él. Bueno, eso no le importaba demasiado. Lo importante era que su padre había logrado conseguir trabajo y eso era algo bastante agradable de saber. Había felicitado al hombre por ese hecho. El Saiyajin puro recibió las felicitaciones del chico y asimismo le pidió entrenar un poco. Sería algo bastante bueno para los dos, más para su hijo que para él, pues sus poderes estaban demasiado lejos. Estaba seguro que si presionaba al chico en la pelea posiblemente podría lograr que el chico lograra aumentar un poco su poder. Eso sí, sería un simple aumento temporal. Gohan se había negado, no tenía tiempo para eso en ese momento, estaba bastante ocupado, tal vez podría ser después. Goku preguntó, ¿cuándo sería ese después? En todo el tiempo que había estado en su casa no recordaba que su hijo estuviera haciendo algo más que no fuera pasar el tiempo dentro de esa oficina, del despacho o lo que fuera. Lo que sí sabía era que todo el tiempo estaba dentro haciendo esas cosas, recordaba que hace unos días mientras caminaba por el pasillo alejándose de su habitación, terminó pasando por la puerta de la habitación del chico y su esposa. Le había parecido escuchar la misma dentro haciendo algo, que estaba haciendo, no podría saberlo, pero sí reconocía bastante bien los sonidos que estaba haciendo la mujer. Había pensado que estaban teniendo un momento juntos, pero grande fue su sorpresa cuando en su camino fuera de la casa pasó por el despacho del chico y lo había escuchado dentro mal decir. Algo de su trabajo se había complicado, al menos eso era de pensar. En ese momento tuvo claro dos cosas. La primera, sea lo que sea que estaba haciendo la mujer en la habitación no era por su hijo que estaba realizando esos sonidos. Eso le había hecho pensar que la mujer podría estar con otra persona dentro. Era posible, el chico pasaba el día dentro de ese lugar y no hacía nada más, bien la mujer podría pasar a alguien dentro y bueno, lo que pasara estaba entre ellos mientras que el tonto de Gohan estaba encerrado en su despacho. Lo segundo, su hijo no estaba haciendo las cosas mejor que él de ninguna forma en la vida y bien su esposa podría cansarse de él también. Al fin de cuentas, la estaba descuidando bastante. En ese momento, intentó sentir el ki de las personas en la casa y se dio cuenta que la mujer estaba sola. De nuevo, no sabía lo que estaba haciendo para que hiciera ese sonido, pero era muy posible que intentara obtener lo que no obtenía con su hijo. Bueno, eso no era su problema y por lo mismo continuó su camino para poder continuar sus entrenamientos. Sabía que el chico debería de cambiar un poco y por lo mismo, Goku le insistió al chico por una pelea. Gohan terminó aceptando. Tal vez poder despejar un poco su mente de esa forma le podría dar la oportunidad de encontrar alguna solución y cuando regresara podría resolver las cosas. Ambos fueron al patio donde Goku sacó la cápsula y la lanzó a unos metros. Gohan le preguntó al respecto. La respuesta que recibió lo había sorprendido bastante. ¿Cómo no podría hacerlo? Jamás había llegado a imaginar que algo como eso fuera posible. Sin embargo, había llegado a la conclusión que debería de ser algo bastante probable. Sí, pues el dragón podría revivir a los muertos, reconstruir un planeta y todos sus habitantes. Por lo tanto, poder hacer algo como eso no debería de estar fuera de sus posibilidades. Ciertamente, teniendo en cuenta que el deseo era construir una dimensión diferente que viene podría tener la misma extensión del mismo universo, era algo complicado, pero no del todo imposible. Por otra parte, se había encontrado algo bastante interesante el hecho que el hombre le haya pedido al dragón que no se envejezca dentro de la habitación. No era algo malo. No, recordaba que dentro de la habitación del tiempo había pasado casi un año completo en el lugar y había crecido bastante lo que bien era algo bastante bueno para tener una pelea mucho más equilibrada en el momento. Sin embargo, eso era algo que de alguna forma él había quitado un tanto de tiempo y por lo mismo su madre no solo lo había hecho estudiar bastante en los días previos, sino que también había celebrado su cumpleaños. Sí, la mujer no se había tomado muy bien el hecho de que haya crecido tanto y tan rápido. Ciertamente, debería de decir que no podía culpar del todo a la mujer,
Había sido casi un año sin verla y si bien para ella fue diferente por vivir su día completamente normal, para él en ese momento había sido de esa forma. No pensaba que su padre se preocupaba por cosas como estás en este momento. No, eso era algo bastante estúpido, al hombre no le importaba demasiado tal cosa y justo por lo mismo le había preguntado al respecto de su decisión. Pues no podía entender demasiado el hecho por el cual lo había pedido. Sin embargo, tras lo que le había dicho el hombre pudo entenderlo y lo había visto muy bien. Era de su conocimiento que a diferencia de él, su hija tenía un espíritu guerrero mucho más grande y por lo mismo había estado entrenando desde hace unos pocos meses atrás. En los últimos días, estuvo entrenando con su padre y por lo que había entrenado ya la chica podía volar por su cuenta. Es más, habían dejado de tomar el autobús a la escuela y junto a su hermano se iban volando. Veía eso bastante bien, de verdad. No era como que eso le creaba algún gasto, no, estaba incluido dentro de los servicios de la escuela, por tanto. No tenía que pagar nada extra para obtener el servicio. Aún así, era algo bueno, se tomaban mucho tiempo y el hecho que su hija le gustara tanto eso hacía que estuviera mucho más de acuerdo en que hagan algo como eso. Dado a que la chica continuaría entrenando con el hombre y él mismo lo iba a hacer dentro de la máquina a fin de poder tener mayores resultados en menos tiempo, era algo que veía bastante bien. Así no tendría que ver a su hija cada vez más grande. Solo el poder de su niña iba a crecer y a crecer. Estaba seguro de eso. Es más, por lo mismo sabiendo que unos minutos en el lugar bien podría ser unas semanas, no simplemente decidió tener una pelea con el hombre en el lugar. No, sino que también se permitió entrenar con el hombre al menos por una hora. Si no estaba equivocado, eso casi deberían de ser exactamente un mes en el lugar. Tal vez así podía lograr aumentar un poco más su poder. En días pasados había tenido una pelea con su hermano y si bien no le importaba demasiado que el chico lo superara ya que no era igual que su padre que deseaba ser cada vez más fuerte para pelear con enemigos fuertes. No por eso había dejado de sentirse bastante desagradado con la idea de que estaba siendo superado por su hermano pequeño. Solo era un sentimiento bastante vano que no lo motivaba demasiado a entrenar, pero estaba ahí y no podía deshacerse de él en el momento. Ya no lo tenía, pero tenía los recuerdos en su cabeza. Una vez cerrada la habitación o bien, la máquina modificada por la magia del dragón, se habían alejado dentro de la dimensión sin un verdadero temor de perderse en el lugar como pasaba en la habitación del tiempo. Pues, la máquina tenía una torre de mando a la cual debería de llegarse y la misma había sido modificada antes de alejarse. De este modo, esa parte, ese centro de control era sin duda alguna un punto que no podía desaparecer de ninguna forma dado los parámetros ya establecidos en el deseo. Dado a que iban a entrenar, a pelear la mejor forma en la cual podrían hacerlo era haciendo que sus cuerpos tuvieran que poner de su parte para su avance, estimularlos de esa forma era algo bastante bueno. No había subido demasiado lo que era la gravedad. No, simplemente la había aumentado unas 100 veces. No era para nada alta para ambos. Por un lado Goku podría cargar sin problemas miles de toneladas de pesos así como el hecho que estaba acostumbrado a una gravedad similar y otra muchas más altas. Por lo tanto, no había ningún problema. Gohan por su parte, antes de lanzarse al abandono de su entrenamiento le había pedido prestada en varias ocasiones la máquina de gravedad a Bulma. Claro, hacía años de eso, luego de la llegada de Freezer donde el emperador del mal lo había golpeado como si no fuera nada. Eso era algo que lo había motivado bastante a continuar con su entrenamiento así después del torneo del poder simplemente lo haya dejado nuevamente. Aún así, estaba acostumbrado a una gravedad como esa. Así no fueran más altas que las que Vegeta usaba. De haber sido esa gravedad que usaba el hombre entonces, posiblemente estaría pegado al suelo. Sin embargo, por el momento esa, otra gravedad más alta estaba dentro de sus posibilidades. Tan pronto como estuvieron lo suficientemente lejos se detuvieron y se miraron fijamente en su posición de combate. En ese momento Goku decidió hablarle a su hijo de su pésima forma de pelear. Era cierto que el chico había dejado de entrenar y si bien su poder incluso entonces se mantenía dentro de un buen nivel para poder enfrentar y terminar sin problemas a pasados enemigos de la talla de Majin Buu. Sin embargo, para otras amenazas el poder del chico era una broma y más si debería de sumarle su ridícula forma de pelear. Eso simplemente era algo bastante patético para un guerrero. Bueno,
El chico no era un guerrero así tuviera el potencial para poder ser sin duda uno de los más fuertes que pudieran existir. Lastimosamente, eso era algo que no iba a pasar. Gohan se avergonzó bastante por lo que dijo el hombre. Era cierto que no se consideraba como un guerrero, como alguien que le gustaba las peleas y poder luchar contra oponentes fuertes. Sin embargo, no muy diferente a cualquier hijo le gustaba cuando su padre estaba orgulloso de él. Recordaba con bastante aprecio, aunque con pena, como el hombre había estado bastante feliz por haberlo superado en aquella pelea contra ese androide. Era increíble, el hombre había muerto por su estupidez e incluso entonces, estaba tan orgulloso de él. No obstante, en este momento el hombre no estaba orgulloso de él por su fuerza. La verdad, considerando que habían otras cosas por las cuales sentirse orgulloso de él, no debería de sentirse así por las palabras del hombre. Sin embargo, era algo inevitable así tal vez por haber logrado ser alguien exitoso en sus estudios el hombre pudiera sentirse bien, pero en lo que se refería al alza de su poder era algo en lo que no lo estaba en lo más mínimo. Es más, era muy posible que el hombre tuviera una desesperanza bastante grande sobre él, eso no se sentía bastante bien. Gohan dejó su pensamiento a un lado cuando escuchó las mismas palabras del hombre que le decían que debería de corregir su forma de luchar antes de siquiera aumentar su poder. Y con eso se había puesto en su posición de pelea, era cierto que no había estado muy animado para pelear, pero poder golpear al chico no iba a ser muy difícil. No, su poder era por mucho más grande que el de su hijo y en caso de que él mismo por alguna razón lograra alcanzar su poder en su estado base y esto por no transformarse, toda esa diferencia en la forma de pelear que tenían mantendría la pelea igual a su favor. Cierto, no pensaba que el chico iba a lograr todo ese avance en el tiempo que iban a tener entrenando y que deciden la pelea que iban a tener, eso era imposible así tuviera tanta fe en el potencial del chico para superarlo. Por otra parte, en el mes de entrenamiento que iba a tener en la pelea podría utilizar su ultra instinto en su forma básica. Eso elevaría el poder de su estado normal y podía golpear al chico sin muchos problemas. Bueno, dudaba que el chico pudiera superar la diferencia que había entre los dos en este mes incluso si entrenaba por los siguientes meses. No era estúpido para pensar que el potencial del chico era tan grande para hacer tal cosa. Sí, pensaba que el potencial del chico era más que suficiente para superarlo, pero no por eso se iba a olvidar de que el tiempo de entrenamiento era esencial para que eso sea posible. En todo caso, él mismo tenía cosas que mejorar y usar su ultra instinto para mejorar él mismo no estaba fuera de lugar de ninguna forma posible. Sea, como le había dicho no solo debería de aumentar su poder, sino que también debería de aprender a pelear. En un solo mes así pasaran semanas completas no se podía lograr eso del todo. Es más todo el potencial que el chico tenía en lo referente a tener buenas habilidades de combate, no servía de nada. Sí, el hecho de que pueda fortalecerse bastante rápido gracias a su potencial no significaba que el chico iba a poder dominar tan pronto como lo vea un estilo de pelea o técnica. No. Él no era Broly y por lo mismo tendría que pasar bastante tiempo entrenando sus habilidades en combate y con ello el poder tener una mejor pelea así el tiempo del chico entrenando fuera menos con diferencia a él, no podría mantener una buena pelea. Por otro lado, así la velocidad de crecimiento en poder que actualmente tenía era suficiente para que pudiera crecer en poder a una velocidad bastante grande. La velocidad de crecimiento del chico tal vez podría no quedarse por debajo de eso. No, si la velocidad en la cual su poder crecía era de un 6, la del chico podría estar entre 7, 8 como máximo. Era bastante y bien podía justificar el hecho que el chico había logrado aumentar su poder tan rápido como años pasados. Sin embargo, era de tener en cuenta que por más potencial que tenga no era Broly, el chico tenía un crecimiento limitado en comparación con él y por tanto, no había forma en que en solo un mes pueda superar la diferencia. No era posible y lo sabía bastante bien. Diablos, el poder del Saiyajin mutante no solo se limitaba a su exagerado y constante aumento de poder que no paraba de crecer, sino que su cuerpo se adaptaba con una velocidad irracional a su poder. Su velocidad de aprendizaje era tan grande que podía aprender a no solo usar su poder de forma increíble en una pelea, sino que podía aprender el estilo de combate del adversario en la misma pelea. Lo sabía bastante bien, no por nada se había sorprendido bastante de las capacidades que el Saiyajin tenía, tanto fue así que en comparación con él la velocidad de aprendizaje que tenía estaba en pañales. Por lo tanto,
así el chico pudiera tener un porcentaje más grande de crecimiento en poder que él, no era ni de lejos igual a ese miembro puro de su raza. Eso sí, no iba a descartar jamás el hecho que en ese mes por sus rápidos avances en comparación con él, no, estaba seguro que el chico podría aumentar bastante su poder, estimaba que podría llegar al menos ser lo suficiente para que pueda ponerse un poco más serio en la pelea que iban a tener en estos días. Sí, pues la primera pelea que tuvieron solo golpeó el chico por una hora completa hasta que simplemente perdió el conocimiento. No importó que el híbrido haya sacado todo su poder y en más de una ocasión a fin de conseguir más poder había forzado su propio cuerpo a fin de igualarlo. No, eso no había funcionado en lo más mínimo. Y no lo hizo en los días siguientes, y en lo siguiente, eso sí, poco a poco notaba una mejora. No tanto en su poder, como lo había pensado, más era en sus movimientos y en la forma de pelear. En los días siguientes intentó llevar las cosas mucho más calmadas ya que de esa forma el chico no iba a lograr llegar demasiado lejos. No, pues le estaba tomando días enteros poder recuperarse y de esa forma era claro que no iba a tener el avance que le hubiera gustado, así que en los días siguientes llevó las cosas más calmadas. No muy diferente a como había pensado en su primer día estar en el lugar, el chico no aumentaría demasiado su poder. Más aumentó sus habilidades en combate y le había dado un tanto más de problemas para poder luchar con el chico, pues bien se pudo haber acostumbrado a golpear al chico como si no estuviera luchando contra alguien que tenía un poder tan bajo. Bueno, su poder no era tan alto como para poder hacer que se pusiera serio. No, estaba muy lejos del poder del chico, así sea en su estado normal ya se lo había demostrado bastante bien al chico, así que no podía esperar que de repente pudiera luchar contra él. Una vez cumplido el tiempo de entrenamiento que habían calculado, habían salido de la máquina tan bien como podrían estarlo con los días de descanso que habían tenido. A pesar de que su avance no fue para nada despreciable, Gohan no se sintió demasiado contento con eso. No, había deseado ganar más poder, pero no lo había hecho. No era que su capacidad para volverse fuerte se habían atrofiado o algo así. No, su avance fue bastante bueno. Tanto así que no muy diferente a antes había luchado por días con su padre y había logrado poder darle más pelea al hombre. Sin embargo, era tanta la diferencia entre su padre y el que para nada le agradaba tener presente el hecho que él mismo lo haya dejado tan detrás el poder. Claro, teniendo en cuenta que no había entrenado por tanto tiempo y no muy diferente a lo que había dicho el hombre, no simplemente debería de aumentar su poder, sino que aprender a pelear de nuevo. De hecho, por eso mismo no había sido capaz de poder golpear más al hombre, ni siquiera recordaba que lo había hecho. Su habilidad era una completa mierda y si bien había una enorme brecha en el poder de ambos, si hubiera sido mucho más hábil en la pelea podrían lograr tener unos mejores entrenamientos, pero no fue capaz de poder hacerlo. No era lo suficientemente fuerte, era por lo cual menos satisfecho estaba. Por suerte, podría llegar a entrenar en la máquina de nuevo, su padre iba a continuar entrenando otros días con ella, su hermano e hija también, estaba seguro que podría llegar a unirse sin ningún problema. Cada uno de los dos Saiyajins tomaron sus respectivos caminos. Por un lado Gohan fue a su despacho si bien con su mente muy despejada sobre los asuntos que hace un mes había estado realizando, con su mente pensando en los entrenamientos que había hecho con su padre, con lo débil que era en comparación con el hombre, con las patéticas habilidades de combate que tenía. Ciertamente, había mejorado sus habilidades así, como su poder. Pero de ninguna forma era lo que había esperado para sentirse seguro. No, era cierto que de tener una pelea con su hermano otra vez el chico no la iba a tener tan fácil para luchar contra él. Pues sus habilidades y poder habían crecido un poco más. Sin embargo, no eran las cuales podría llegar a ser un problema para su padre. La verdad, teniendo en cuenta que confiaba en la fuerza del hombre para que él mismo pudiera protegerlo, así como al planeta, no debería de sentirse tan patético con respecto a su fuerza, pero no podría evitarlo. Esa parte Saiyajin que tenía dentro le exigía que fuera más fuerte, que superara a los demás, pero como iba dudaba que pudiera hacerlo de verdad. Bueno, al menos eso había sido más antes, pues ahora podría intentar continuar de mejor forma sus entrenamientos. Estaba seguro de ello, solo debería de sacar una hora para entrenar y en solo 2 horas, podría tener 6 meses de entrenamientos de cierta forma, continuo. Al fin de cuentas, de entrar 1 o 2 horas serían días entrenando en el lugar.
De hacerlo podría llegar a ser bastante fuerte y asimismo no sentirse tan patético como lo estaba en el momento en el cual se sentó en el sillón en su despacho detrás de su escritorio. Por su parte, Goku decidió ir por su libro y continuar leyendo, sabiendo que aún tenía bastantes cosas que aprender y asimismo, ahora tenía un mejor lugar donde continuar entrenando. Con sus libros en manos fue dentro de la nave donde aumentó tanto su poder como se le había hecho posible en su estado de forma de Super Saiyajin Dios Azul y continuo en sus entrenamientos. Por lo que había visto tenía unas horas antes de que su hijo llegara, eso bien podría ser unos pocos meses y en ese tiempo, estaba seguro que podría terminar sus entrenamientos sin problema alguno. Bueno, eso sí era que no terminaba ese libro. Habían otros que podría leer. De hecho, su hijo le había regalado uno que según lo dicho por el chico era bastante interesante tanto porque trataba de peleas, tácticas y demás estaba seguro que podría gustarle bastante el libro. Al menos eso le había dicho el chico. No era que pensaba que estaba mintiendo, pero tampoco podría afirmarlo, si como sea, iba a terminar averiguándolo por su cuenta. Solo tendría que terminar con ese libro y luego leería el otro. El Saiyajin se detuvo de leer el libro cuando su estómago pidió ser alimentado, por lo mismo había dejado la lectura y había ido a intentar preparar algo de comer. Sí, intentar pues no era bueno en esas cosas, era terriblemente malo en eso. A pesar de que se había encontrado en varias ocasiones preparando los alimentos, no había logrado preparar sus alimentos buenos. No, eran bastantes malos. Tenía que corregir eso. Era cierto que por el hambre que tenía no se interesaba demasiado porque supiera bien, pero no por eso significaba que le gustaba comer todo cuantas cosas preparaba. No, eso podría llegar a ser bastante desagradable a veces. Diablos, recordaba que Vegeta se había molestado por ello una vez. No sabía por qué se había molestado si él tampoco lo hacía bien. Por suerte, nunca le había prestado demasiada atención al hombre en sus regaños, al menos no mientras no fuera algo serio, en esos casos no ignoraba las palabras del hombre de ninguna forma. Pensar en el hombre mientras comía sus alimentos, lo hizo tener una idea. Tendría que aprender a cocinar, no deseaba continuar comiendo cosas tan malas y menos las mismas cosas. Sin embargo, eso sería para después. Iba a terminar el libro y después podría salir e intentar buscar la forma de cómo aprender eso. Tan pronto como terminó el Saiyajin continuó su lectura por una hora hasta que no pudo más. Eso se le era muy aburrido. Ciertamente, por el hecho que estaba aprendiendo y a su vez pasando el tiempo, dejaba que el tiempo pasara. No obstante, ya había excedido por bastante el tiempo que se tomaba para leer el libro. Estaba seguro que para este momento se había tomado varios descansos antes de intentar de nuevo tomar el libro. Sin embargo, en esta oportunidad no lo había hecho. Claro, no era algo malo, tampoco estaba mal considerando que estaba aprendiendo muchas cosas interesantes. Pero simplemente mantenerse por demasiado tiempo leyendo era algo aburrido hasta más no poder ya que sentía como su cabeza dolía ligeramente. Por lo mismo, decidió recostarse en el suelo y asimismo, se quedó dormido en el lugar. Levantarse cuando la luz del lugar donde estaba en ese momento se estaba marchando para continuar en su asunto anterior no parecía ser lo mejor y por lo mismo no pensó en ello y solo se concentró en la clara muestra que el sol se iba ocultando muy pronto. Le había pedido al dragón que el lugar no fuera completamente blanco y así aminorar el estrés que causaba estar rodeado de tanta falta de colores que cuando menos distrajeran la mente. Sin embargo, no por eso se había tomado un tiempo para prestarle atención a tal cosa. En ese momento se concentró en eso y casi se queda dormido de nuevo de no ser por el hecho que corrían pensamientos en su cabeza. Eso había hecho que pensara en tomar una ducha antes de nuevamente intentar leer un poco más y poder preparar sus alimentos. No muy diferente a como lo habían hecho antes, Goten y su sobrina habían llegado a la casa volando. Tan pronto como estuvieron en el lugar se encontraron con un aparato que uno de ellos reconoció considerablemente rápido. La pequeña le había preguntado a su tío al respecto. Él mismo, que conocía bastante bien qué era ese aparato que había en su casa, le había dicho que era eso. La chica se había sorprendido un poco, no había pensado que dentro de ese aparato se pudiera entrenar. Era cierto que no ocupaban demasiado espacio en su entrenamiento y el apartado era bastante grande. Sin embargo, aún pensaba que era muy pequeño para poder sentirse libre. Bueno, no estaba teniendo una pelea alrededor del planeta así que estaba bastante bien.
Además, el hecho que su tío le hubiera dicho que en la misma podía entrenar bastante bien debería de quitar sus dudas. Ambos, sin detenerse a pensarlo por demasiado tiempo, se habían adentrado en la casa donde habían esperado poder encontrar a su abuelo y padre respectivamente. Sin embargo, a pesar de que todos estaban en la mesa comiendo y el hombre, no muy diferente a otras veces, debería de encontrarse en ella comiendo, como algunas veces que lo habían encontrado. Sin embargo, el hombre no estaba, y eso era algo muy curioso, de verdad. Era cierto que en otras ocasiones el hombre no había estado en la casa, y no había estado muy cerca de la misma. Había estado en su casa. Bueno, más bien cerca de la misma entrenando. No obstante, no podrían sentir el ki del hombre tampoco y por tanto, no tenían la menor idea de dónde estaba el hombre. Por ello, Goten le había preguntado a su hermano por su padre. Lo que había dicho el chico lo sorprendió bastante y no muy diferente lo había hecho Pan. Sí, pues no solo tenía que tener en cuenta que en la máquina que había fuera de su casa se podría entrenar bastante bien, sino que también, a fin de poder entrenar mucho mejor dentro de la nave, se habían hecho unos cambios importantes que implicaban lo que era un cambio en su interior. Era exactamente como lo era la habitación del tiempo. La pequeña Pan no tenía la menor idea de qué era esa habitación de la cual había hablado su padre, pero tras preguntarle se había dado cuenta de lo que era. Eso la había emocionado bastante. No simplemente podía pasar unas pocas horas con su abuelo, cosa que le gustaba bastante, sino que podía llegar a pasar meses, años con el hombre. Eso era algo que le había gustado escuchar. Quería mucho a su abuelo y más sabiendo que era alguien tan fuerte como lo era. No muy diferente a su tío, deseaba ser tan fuerte como lo era el hombre. Se lo había dicho, además también le había preguntado si podría hacerlo. El hombre le había dicho que si podría hacerlo, tenía el potencial para hacerlo y si continuaba entrenando bastante bien como lo estaba haciendo en ese momento, lo iba a hacer no solo con la ayuda que necesitaba para entrenar, sino que también tenía a su tío. Sí, pues era de su conocimiento que su padre no entrenaba. Le parecía un tanto sorprendente lo que su abuelo le había contado. Le había dicho que su padre por 2 ocasiones fue mucho más fuerte que él y pudo haber seguido siendo de esa forma, pero había dejado de entrenar. ¿Por qué lo había hecho? Le habían dicho bastantes veces que su abuelo había salvado la tierra y se supone que él, como hijo del hombre, sabiendo lo importante que era eso, así no abandonara completamente su sueño de ser un investigador famoso, podría dedicarle unas horas a su entrenamiento. De hecho, el hombre lo había estado haciendo en años pasados, pero ahora eso era algo que el hombre no hacía. ¿Por qué? ¿Acaso el hombre no deseaba cuidar de ella y de su madre como su abuelo lo había hecho con su abuela, con su tío, con él mismo, con todas las personas del planeta y fuera del mismo? Era lo que parecía y eso la había deprimido bastante, de verdad. Había visto a su padre como alguien increíble, pero saber que él mismo no se interesaba tanto por ella para poder protegerla de amenazas que estaban fuera del entendimiento de un humano, era algo bastante desagradable de saber de verdad. Por eso mismo su motivación por hacerse fuerte se habían fortalecido. Ella se amaba a sus padres, a su tío, a su abuelo. De poder evitar que alguien le hiciera daño lo iba a hacer y la forma de poder evitar que algo como eso pudiera darse era entrenando. Lo tenía bastante claro y por lo mismo estaba tan entregada a sus entrenamientos. Ahora, sabiendo que podría hacerse más fuerte en menos tiempo, eso al menos en lo referente al tiempo normal que las personas conocían, estaba bastante emocionada por continuar su entrenamiento, así como el hecho de pasar valioso tiempo con su abuelo. A pesar de que se había emocionado mucho más al saber sobre todo el tiempo que podría pasar con su abuelo, así como el hecho de que podría hacerse más fuerte, se había emocionado y sorprendido por lo que su padre le había dicho. Incluso Goten se había emocionado bastante. No recordaba alguna vez que pudiera pasar tanto tiempo como podría hacerlo en estos momentos con su padre, con su hermano, incluso su propia sobrina. Por alguna razón siempre habían estado separados. En el caso de su padre, si no estaba muerto, estaba entrenando y por lo mismo en los últimos años no estuvo y su madre había decidido tomar un camino alejada y separado del de su padre. Él, así ya había estado en la tierra, no había estado haciendo algo muy diferente a su padre hasta que se inscribió en la escuela nuevamente y si bien había estado entrenando para hacerse fuerte y poder proteger a la tierra, las personas que le importaban, no se alejó tanto. Su hermano mayor,
Dado sus estudios había estado separado de él y eso solo le gustaba a su madre pues lo centrado que era el chico en sus estudios no aseguraban otra cosa que unas buenas calificaciones y un buen trabajo en el futuro. Así que, saber que podría pasar un tiempo bueno así fuera entrenando por un tiempo como en esa oportunidad que tenían era algo que lo había emocionado bastante y por lo mismo, pensó en comer rápido para poder ir con su padre quien por lo que había escuchado debía de estar en el aparato. Asimismo, le había preguntado a su hermano si vendría con ellos. Eso había tomado por sorpresa a Gohan, era cierto que le había dicho que podría tomarse una hora que bien podría ser un mes y unos días en la máquina, sin embargo, no por eso estaba pensando en hacerlo una segunda vez en este día. No, eso era algo que no había estado pensando. Era cierto que estaba un poco entusiasmado por poder entrenar, lograr ser más fuerte de ser posible en el tiempo que tenía de entrenamiento en el lugar y poder pasarse otra hora en la habitación le iba a servir bastante, de eso no tenía ninguna duda, pero no eran sus pensamientos. Tenía cosas que hacer y por lo mismo le había costado poder darle una respuesta a su hermano, a su propia hija. Aún así, decidió decirle que sí, sin embargo, el día siguiente no podría hacer lo mismo, eso lo tenía bastante claro. Diablos, ni siquiera podría decir que podía llegar a tomar esa hora. Sin embargo, al menos por esta vez pensaba en dejar a un lado lo que tendría que hacer. Una vez que terminaron de comer, se habían dirigido al lugar. Bueno, al menos así lo habían hecho, pues Gohan le había dicho a su hermano y a su hija que llevaran sus tareas con ellos para que las terminaran. Iban a tener tiempo para poder hacerlo y bien podría tomar parte de ese tiempo para hacer sus cosas de la escuela sin muchos problemas. Ambos habían buscado sus cosas y de la misma forma cambiaron sus vestimentas por unas mucho mejores para poder entrenar. Puesto que Gohan no tenía ropa para entrenar se quedó con la misma que tenía en ese momento. No era un problema, solo unas horas atrás había estado entrenando con sus ropas normales y no por eso había dejado de entrenar de una buena forma. Por supuesto, era cierto que no había logrado aumentar su poder tanto como le hubiera gustado. Sin embargo, el entrenamiento no se vio entorpecido en lo más mínimo, así que no tenía ningún problema con entrenar de esa forma. Justo cuando iban a entrar al lugar, la puerta fue abierta y lograron ver al Saiyajin puro quien se sorprendió un tanto al verlos de pie a unos pasos de la puerta. Rápidamente la idea de lo que podrían intentar y más al ver a su hijo y nieta con sus ropas de entrenamiento, había hecho que considerara la idea que iban a entrenar dentro de la máquina. Eso lo sorprendió. No tanto por los dos chicos. No, ya había pensado en ellos como quienes iban a estar entrenando con él en estos momentos dentro de la máquina. Sin embargo, era algo muy diferente poder pensar en la posibilidad que su hijo mayor pudiera entrenar de nuevo. Claro, era cierto que el chico mientras estuvo dentro había considerado entrenar al menos unos minutos que bien podían ser unos pocos días dentro y eso le ayudaría bastante. Sin embargo, no por eso era algo seguro. Lo sabía bastante bien, el chico estaba demasiado concentrado en sus asuntos y no podría pensar que podía dejarlos para poder entrenar. No, al hombre no le había interesado eso demasiado. Las palabras de su pequeña nieta lo sacaron de sus pensamientos y al ver que la chica se acercaba se agachó y atrapó a la chica en un abrazo. La misma le había preguntado sobre lo que estaba haciendo, por qué se estará ahí dentro por demasiado tiempo. Todo fue tan rápido que no había logrado contestar una sola pregunta y el hecho que su hijo menor le preguntara por el hecho por qué estaba saliendo de la máquina, era algo que le dio menos oportunidad de poder contestar la pregunta de la chica. Pues de esa forma logró prestar atención lo que había salido a hacer, había terminado con todos los libros. Incluso había tenido tiempo para poder leer más de una página de nuevo. Sí, el tiempo que había estimado que le iba a tomar leerlos fue mucho menor de lo que había pensado. Bueno, se había vuelto mucho mejor lector al aprender más palabras que solo de ver podría saber qué decía. Así que, era de pensar que terminara más rápido a diferencia de antes que cada palabra que veía era algo nuevo. Sin embargo, mientras había continuado su entrenamiento fue aprendiéndolas y fue capaz de poder memorizar todo. Se había dado cuenta que no era desgraciadamente malo para esas cosas, solo no había tenido ninguna disciplina para esas cosas. En la máquina había aprendido a llevar una disciplina con tal cosa y ya no se aburría tanto. Diablos, había ido tan lejos para poder casi releer el libro antes de que decidiera que no tenía sentido puesto que podría decir de memoria las palabras escritas en el libro. Eso lo había sorprendido,
Era cierto que había estado aprendiendo y la mejora o bien, el aprendizaje debería de darse de esa forma. Sin embargo, no había pensado que podía llegar a aprender de esa forma y eso lo había hecho. Era algo bastante interesante, de verdad. Goku le contó a su hijo el porqué de su salida. La verdad, ya había esperado que el hombre terminara con ese libro, así como el hecho que al terminar de leer ese libro bien podía continuar con el otro libro que le había regalado. Eso no fue algo demasiado sorprendente, de verdad. Sin embargo, el hecho que su padre le preguntara por otros tantos libros que pudieran servirle para poder aprender un poco más, fue algo que lo había sorprendido. Sí, pues no estaba esperando de ninguna forma posible que el hombre pensara el continuar leyendo una vez que no simplemente lograra ampliar su vocabulario más allá de la lengua. No, en ese libro bien se podían aprender sobre letras, también se pueden aprender términos matemáticos, biológicos, sociales y entre otras cosas. Estaba seguro que si el hombre conociera todo eso tendría un conocimiento por demás mucho más avanzado que muchos que habían pasado por la escuela, muchos que eran universitarios incluso. De eso no tenía ninguna duda. ¿Cómo podía tenerla? Era de su conocimiento que el ser universitario no significaba conocer todas las palabras de un diccionario tan amplio como ese. No, simplemente significaba tener el conocimiento sobre cierta área sobre a la cual se había dedicado. Por supuesto, asimismo era de su conocimiento que bien un universitario tendría la oportunidad de seguir aprendiendo y asimismo conocer todos los términos, las palabras que habían en un diccionario. Sin embargo, eso podría llegar a ser un tanto complicado si no era alguien que se dedicaba al estudio de la lengua, no si no era alguien como él y que su trabajo era el de investigador y el estudio de diferentes materias. Y esto era algo que debería de conocer. Sea como sea, estaba seguro que su padre debería de tener un conocimiento bastante amplio sobre eso en este momento y bien no necesitaba nada más para poder comunicarse de una forma bastante bien y fluida. Tanto así que el hombre podría llegar a tener una comprensión de su lengua que bien no podría ser entendido del todo por otras personas. Así que, sabiendo tal cosa, esperar que el hombre le pidiera otro libro más o bien otros libros como bien había escuchado, eso era algo que no había esperado en lo más mínimo. De verdad. Casi estuvo tentado a preguntarle que si estaba bien. No era algo normal ver al hombre pedir algo como eso y a diferencia de antes donde se lo tomó bien, esta vez fue algo que sí se lo tomó como una preocupación y muy seria. Claro, desde hace días atrás había logrado darse cuenta de lo que estaba intentando el hombre, de lo que buscaba. El hombre había hablado con él y lo había visto bien. El hombre le había marcado bien sus parámetros para poder hacerlo en ese momento y por lo mismo había pensado que era algo que el hombre debería de hacer y continuaba pensando. Pero ahora que el hombre nuevamente le pedía no uno, sino que otros haciendo referencia a cuanto menos dos o más bien a sabiendas que ese número era el cual había tenido antes, unos 5 libros más que leer, había hecho que tuviera un poco de miedo, de verdad. Contaba con su padre para que las cosas estuvieran tan bien, para continuar llevando la vida que llevaba. Sin embargo, si el hombre le tomaba demasiado aprecio a esas cosas no iban a estar bien. No, las cosas podrían irse al infierno, lo tenía bastante claro y por lo mismo le había preguntado al hombre por qué deseaba otros libros. La respuesta del hombre era algo comprensible, había otras cosas que podía aprender. Incluso de ese libro habían unos 7 volúmenes más que tenían más palabras así como mini biografías sobre personas influyentes en los conocimientos que hoy se conocen. También las informaciones en ellos eran mucho más extensas que en ese primer libro que le dio al hombre y mismo que ya había terminado. Ahora, el hombre buscaba más de los cuales aprender, pero aprender todo eso era algo que las personas no hacían. No por el hecho que eran bastante y tomaba tiempo poder aprenderlo. No, eso era lo de menos. Las cosas era que regularmente una persona necesitaba entre unas 2000, 3000 palabras como máximo para poder comunicarse sin problema alguno. El hombre debería de conocer por más de 2 veces esa cantidad de palabras al leer ese libro. Por lo mismo las personas no se preocupaban tanto por aprender demasiadas palabras. Por supuesto, era de su conocimiento que justo en eso, una persona estudiada podría diferenciarse de otras. De hecho, por eso mismo el hombre antes le había pedido un poco de ayuda. Su vocabulario era bastante escaso. Sin embargo, ahora no lo era en lo más mínimo. El hombre tenía un vocabulario bastante amplio en este momento y juraba que en este momento no necesitaba nada más. Bueno, como dijo el hombre, había otras cosas que aprender,
de eso no tenía ninguna duda, pero no era necesario si lo que deseaba era poder comprender correctamente cada página o de un documento como el que su madre le había dejado para que firmara. No si el hombre no estaba estudiando nada relacionado. No, si su padre continuaba teniendo el mismo deseo por hacerse fuerte a la vez que dejaba a los tontos terrícolas, al mismo siendo tontos. No, si las cosas continuaban siendo igual para el hombre estaba seguro de eso, pero no era de esa forma por lo que podría ver en ese momento. No, había una diferencia bastante grande con respecto al hombre en este momento y lo impresionaba, lo desconcertaba bastante, de verdad. Por lo mismo tuvo ganas de decir al hombre que no tenía más libros o bien, que no tenía nada más por aprender. Sin embargo, el hombre se iba a dar cuenta que estaba mintiendo. En ese tomo bien se hablaba de otras cosas que alguien debería de saber y particularmente estaba pensando en seguir avanzando en lo académico, por lo tanto, no podía decirle que no al hombre. Además, había visto decenas de libros en su despacho. Esos libros no tenían la misma información dentro. Diablos, así en sus nombres fueran iguales el número del volumen era muy diferente y por tanto, contenían información diferente. Decirle al hombre no era algo inteligente, su padre no era estúpido. Era cierto que el hombre la mayoría del tiempo se había mostrado como ignorante y bien podría continuar siéndolo, pero no por eso el hombre era estúpido. No, solo el hombre ignoraba todo lo que no tuviera que ver con una pelea. Al menos así había sido todo el tiempo hasta estos últimos días, ahora mismo que el hombre pedía poder conocer sobre otras cosas, cosa que lo había preocupado, a pesar de eso, tuvo que decirle al hombre que estaba en lo correcto, había otras cosas importantes que aprender. Y fue en camino a buscar algunos libros más, asimismo Goku dejó a su nieta en el suelo y decidió ir a por el libro que estaba en la habitación donde se había estado quedando. Recordando lo que había pensado hace más de un mes, al menos dentro de la máquina, le había preguntado a su hijo que si no tendría algunos libros de cocina que pudiera usar para poder aprender a cocinar. Lo hacía demasiado mal y no deseaba hacerlo de esa forma. No, ya que estaba haciendo importantes cambios, hacer ese en particular le daba la oportunidad de poder preparar y disfrutar de buenas comidas como deseaba. Así que, conocer tal cosa le iba a servir bastante. La pregunta del hombre le había parecido bastante útil. Ambos eran pésimos cocineros y en los últimos días se mantenía muy presente en sus mentes, su propio metabolismo no había digerido otra cosa que pésima comida. Claro, le brindaba las energías necesarias para continuar sus entrenamientos. Sin embargo, no por eso significaba que era lo mejor que podrían esperar comer. Bueno, teniendo en cuenta que eso era lo cual debería de abstenerse dado sus habilidades para la cocina, era claro que tendrían que esperar comer eso. Sin embargo, en lo referente a poder elegir algo más de tener la oportunidad, era claro que no tendrían que esperar comer eso. Que su padre deseara aprender eso era algo que veía bastante bien. Es más, teniendo en cuenta que pronto iba a vivir con su hermano debería de aprender a hacerlo, de hecho, incluso el mismo chico tenía que hacerlo. Sí, pues el chico tendría que pasar tiempo solo dado a que su padre iba a trabajar. Por lo tanto, no debería de esperar que el hombre pudiera hacerle sus alimentos. Diablos, incluso él mismo podría hacerlo. Podría llegar a sorprender a su esposa y poder pasar un tiempo juntos, había pasado un tiempo desde la última vez y no había sido quien buscó a la mujer. Fue ella quien había tenido que hacer casi todo para motivarlo. Eso era algo triste. Con algo como eso podría llegar a poder contentarse con la mujer un poco. Estaba seguro de eso. Eso mismo había hecho que se motivara mucho más por conseguir uno. Había estado bastante distante con su esposa y poder sorprenderla con eso sería algo que sin duda alguna iba a llegar a disfrutar bastante. Mientras sus padres estaban buscando sus cosas. Goten y Pan entraron dentro de la habitación con la intención de ver cómo era el lugar dentro. Era cierto que Goten antes había tenido mucha más experiencia que la chica en esas cosas y bien podría matar su interés hasta que llegara el momento de entrenar junto con su padre y hermano. Sin embargo, no había podido evitar la curiosidad por saber cómo era por dentro. Además, esto era algo muy diferente a aquella habitación. Ciertamente, teniendo en cuenta que era un espacio similar, decir que era diferente era algo tonto, pero era innegable que el lugar donde estaba fue construido muy diferente. Un lado era una habitación, esto era una máquina que por lo que conocía tenía una dimensión similar dentro. Eso era algo que no había pensado que fuera posible.
Una vez dentro de la máquina se encontró como si estuviera dentro de una casa. Eso no lo había sorprendido demasiado dado a experiencias previas, pero sí se había sorprendido cuando recorrió el lugar. Su cocina, las habitaciones. Sí, pues no era una sola, habían 3 habitaciones y cada una con sus respectivas duchas. No había pensado que el lugar fuera tan grande como lo era, de verdad. Había esperado que fuera una habitación como esa de la habitación del tiempo en el templo. Sin embargo, eso era muy diferente y estuvo más seguro de eso cuando había salido fuera de la casa y se encontraron con una vista que no era muy diferente a la de la tierra. No, de hecho, era muy similar a lo que podría ver en la tierra. Había árboles, montañas, un cielo azul, en fin, era como si al salir de la casa bien se encontrara con el paisaje de las montañas Paos, solo que las montañas no estaban cubiertas de un hermoso pasto verde. Aún así, estaba bien. Al poner un pie fuera del área que delimitaba la casa con unos escalones, sintió como era atraído con fuerza hacia el suelo. No fue algo que lo tumbó al suelo, no, había sido capaz de resistir el nivel de gravedad sin problema alguno. Sin embargo, no por eso iba a ser inconsciente y pensar que iba a hacer lo mismo para con su sobrina. No, no iba a hacer lo mismo para ella. La chica no estaba acostumbrada a tal gravedad y por lo mismo le había dicho a la chica que no lo siguiera. Con eso hecho se permitió pensar en por qué la gravedad era tan alta. La respuesta llegó a su cabeza bastante rápido, de verdad. Era una máquina de gravedad. Podía controlar la misma, no debería de estar fuera del alcance de las personas dentro. Es más, teniendo en cuenta que al entrar había visto lo que era una torre de control, entendió que era el lugar donde se podría controlar. Por unos minutos estuvieron esperando a que su hermano y padre pudiera entrar a la máquina, sin embargo. No llegaron. Bueno, no podía esperar que fuera diferente, el tiempo fuera del lugar corría mucho más lento y por lo mismo, en vez de perder el tiempo como lo estaban haciendo Goten, le había propuesto a su sobrina terminar con todas sus tareas así como intentar avanzar un poco para no tener que preocuparse por eso en un buen tiempo, no tanto en la máquina, sino fuera de ella, pues estaba claro que iban a pasar algunos días antes de que pudieran salir. La chica había estado de acuerdo con él y se habían dispuesto a hacerlo. Por ello se habían dirigido al lugar donde habían dejado sus cosas y se dispusieron a hacer sus tareas. Por 4 horas estuvieron estudiando hasta que el cansancio lo reclamó, así como el sol había descendido bastante. Por unos minutos estuvieron descansando antes de que, Goten al estar aburrido decidiera entrenar un poco. A la chica le había gustado bastante la idea. Una vez que recogieron sus cosas, Goten se dirigió a la mesa de mando donde ajustó la gravedad de la máquina a solo 10. Estaba seguro que su sobrina podía con eso. Era cierto que le sería un tanto complicado poder llegar a manejarlo. Al fin de cuentas, amén de ser su primera vez, era considerablemente alta. Una vez que arregló todo, se dirigió afuera para poder continuar el entrenamiento. No sabía qué decirle a la chica para que entrenara puesto que no había entrenado a nadie antes. Sin embargo, era de su conocimiento que lo primero que debería de hacer la chica antes de poder tener otro entrenamiento era entrenar su físico. Por lo mismo le había dicho que caminara alrededor del lugar. Eso confundió un poco a la chica, pues pensaba que era muy fuerte. La verdad, se veía como algo tonto y no se sorprendía por lo que podía pensar la chica. Sin embargo, las cosas iban a dejar de ser tan fácil una vez que estuviera fuera de la casa y lo mismo se dio cuenta la chica. Incluso a él mismo le pareció sorprendente lo complicado que le fue a la chica tan solo dar un paso y entonces lo recordó. La chica tenía unas ropas pesadas y eso sumándole su propio peso era algo que la chica no iba a manejar muy fácil que se diga. Por lo mismo se había acercado rápidamente al panel de control y cambió nuevamente la gravedad. Lo había puesto en 5, eso estaría bastante bien, estaba seguro de ello. Cuando llegó al lugar se dio cuenta que no había estado muy equivocado con lo que había pensado de la chica, podría caminar. No de una forma rápida. No, le costaba un tanto de trabajo, pero estaba bien, cuando se acostumbrara, cosa que podría ser cosa de unos pocos días, podría continuar con una gravedad más alta. Dejando a su sobrina con su entrenamiento, se alejó un poco para poder llevar el propio. Pasaron casi 5 horas en las cuales, por cierto, se había hecho de noche. Estuvo entrenando tan duro como podría hacerlo. Había continuado sus entrenamientos con sus clones.
Su padre le había enseñado esa técnica en la cual podría dividir su cuerpo, así como su poder, y de esa forma, podría obtener un buen compañero de entrenamiento. Claro, la técnica no había sido creada con ese fin. Sin embargo, era una división de cuerpo. ¿Por qué no se podía utilizar para eso? Diablos, incluso los golpes que recibía regresaban a él al momento de desaparecer. Así que, decir que no se puede tomar para entrenar era una tontería bastante grande. En esa hora había estado entrenando bastante con su clon en su estado normal. Su padre le había dicho que era la forma que más debería de entrenar. Por supuesto, no por eso debería de no entrenar su estado de Super Saiyajin. No, en ese estado podría aumentar su poder. El problema era que su poder en estado base no iba a aumentar una mierda. Por eso mismo su padre había ideado una buena forma para entrenar. Por lo mismo, una vez que hizo su clon desaparecer, se transformó en Super Saiyajin y aumentó tanto su poder que el cambio en su cuerpo era imposible de pasar desapercibido. Como podría, había tomado tal volumen en su cuerpo que prácticamente parecía que podía terminar estallando. Asimismo, su tamaño cambió volviéndose unas pocas pulgadas más grande mientras su cuerpo intentaba soportar el poder. En ese estado no muy diferente a como su padre lo había hecho, había decidido entrenar su Super Saiyajin. Con ello hecho, se acercó a donde estaba su sobrina esperando por él, o más que todo viéndolo. Goten caminó hasta donde estaba la chica sentada y lo veía con sus ojos abiertos. ¿Cómo no podría? Era la primera vez que veía a su tío en esa forma. Era de su conocimiento que el chico tenía esa transformación, pero era algo que no había visto. Diablos, había pensado que solo su abuelo la tenía y era de cabello azul. Sin embargo, esto era muy diferente, era rubio en vez de azul. Asimismo, la musculatura y apariencia del chico era bastante diferente a como lo recordaba. No solo era su cabello, que estaba mucho más largo y erizado, sino que los músculos eran bastante grandes. Daba la impresión de que si el chico era golpeado con fuerza iba a terminar estallando como un globo. Asimismo, se aumentaba un poco más su poder. De hecho, por lo mismo le había preguntado que si le dolía. El chico estaba a su parecer demasiado hinchado y eso no era algo bueno, al menos hasta donde podría decir por lo que conocía. Goten solo le había dicho que sentía bastante estrés, rabia y un desgaste de su energía considerable, nada más. ¿Por qué? Había preguntado la chica con bastante interés. Goten le explicó las cosas como las conocía. La chica se había asombrado un tanto por eso. Por lo que había dicho su tío, poder liberar su poder o bien transformarse era algo que para conseguirlo debería de pasar por un estado de enojo, o bien, como en su caso, simplemente había sentido una necesidad grande de liberar un poder latente en medio de una pelea con su amigo que lo estaba superando. Eso mismo bien, podría ser una carga emocional y particularmente era sobre el estrés causado por ese evento. Goten lo tenía claro, pero asimismo tenía que decir que el deseo de ganar, de ser más fuerte, había llevado a que despertara ese poder la primera vez. Se lo había contado a su sobrina y la misma, bastante interesada, le había hecho una pregunta que no sabía cómo contestar del todo. Aún así, decidió contestar. La chica llevaba su misma sangre, así que era muy posible que la chica pudiera llegar a transformarse en Super Saiyajin, estaba casi seguro de eso. Cierto, no era que conocía demasiado sobre la genética de su raza o cuánto realmente afectaba el hecho de mezclarse con los terrícolas. Sin embargo, considerando que los Saiyajins resultantes de la mezcla de ambas razas, tan diferentes cuanto menos en lo referente en la capacidad para hacer crecer su poder, habían sido más Saiyajins que terrícolas. Sí, era cierto que no podía hablar a ciencia cierta sobre el porcentaje afectado en la mezcla de razas, pero era un hecho que la genética Saiyajin parecía dominar a la terrícola sin problema alguno. Por supuesto, como era perfectamente visible en su amigo, particularmente, dado a que no tenía el cabello negro característico de los miembros de su raza, era de pensar que el chico, o bien, la genética Saiyajin, se diluía bastante, pero ¿qué pasaba si dejaban de lado la apariencia? Entonces quedaba sin duda un Saiyajin completo. Ciertamente, tenía que decir que en su amigo, su hermano, a diferencia de sus padres, no estaba del todo muy desarrollada esas ansias por pelear, por hacerse fuerte y dedicar su vida al entrenamiento.
pero no por eso significaba que dejaban de tener esa genética Saiyajin. No, ellos la tenían y si tenía que decir algo sobre ello aún así desconocía cómo en realidad eran las cosas, diría que la genética Saiyajin dominaba completamente a la terrícola a excepción de los rasgos físicos llámese, color de cabello, color de ojos y por supuesto, así no era físico quitar un poco de ese espíritu guerrero que existía en su raza. En todo caso, ella podría llegar a transformarse considerando que todos los demás Saiyajins híbridos lo habían hecho antes. Además, incluso así no lo hiciera. No era imposible que pueda volverse increíblemente fuerte. Es más, teniendo en cuenta que esa forma daba un poco de problemas por el desgaste de energía. Podía ser algo bastante bueno que la chica no se transformara como su hermano. El chico al transformarse tenía la oportunidad de liberar todo su poder y no tendría que tener un desgaste. No, el poder del chico era completamente estable a diferencia del suyo, de su padre que iba disminuyendo con el paso del tiempo dado al consumo de energía por la transformación. Así que, no iba a ser algo malo que la chica no se transformara. Se lo había dejado bastante claro a la chica. No le había gustado demasiado ya que se veía increíble estar en esa transformación, así como lo era su poder. Sin embargo, creía en su tío. Si le decía que sin transformarse podía llegar a ser bastante fuerte. Entonces, así debería de ser. Al fin de cuentas, el chico había entrenado por mucho más tiempo que ella. Por ello, en vez de intentar contradecir al chico, le había preguntado por qué eran tan diferentes las transformaciones de su abuelo y la de él. Eso le fue bastante simple de explicar a Goten, no era por el hecho que conocía sobre el tema. No conocía demasiado, pero era de su conocimiento que el tipo de poder que su padre tenía en esa transformación estaba por mucho lejos del alcance de cualquiera. Lo había sentido antes de entrar a la máquina. El poder del hombre era increíblemente grande, pero habían dos cosas a tomar en cuenta antes de poder decir que ese era todo el poder del hombre. Lo primero, era tener en cuenta que esa transformación era el resultado de transformarse en Super Saiyajin una vez habiendo logrado alcanzar el ki de los dioses. Por lo tanto, estaba claro que el poder del hombre debería de ser exactamente tal vez un 50-60% un poder divino y por tanto, a menos que llegara a sentir ese tipo de ki no se podría medir el poder total del hombre, pues solo se estaría concentrando el poder de su ki mortal. Claro, era gigantesco, de eso no tenía ninguna duda, podía golpearlo tan fácil que ni siquiera tenía gracia. Sin embargo, era de su conocimiento que el ki divino era por mucho más fuerte y esa parte cambiaba las cosas bastante en su poder, así como en la fuerza de sus ataques, resistencia y demás. Lo segundo, era que no tenía la menor idea de cuánto tiempo el hombre había pasado con esa transformación. Por lo que sabía esa transformación no muy diferente a otras tenían la desventaja de ir disminuyendo su poder mientras más tiempo se estuviera usando. Por supuesto, se debía de tener en mente que si no se estaba luchando la energía del usuario no iba a descender tan rápido. Por lo mismo se puede llegar a pasar días completos con la transformación, eso lo tenía bastante claro. Asimismo, era posible que el hombre a fin de poder controlar mejor el poder estaba disminuyendo lo más posible su poder. Por lo tanto, poder decir que ese era el máximo poder del hombre era una completa locura. Si como sea, explicarle a la chica el porqué del diferente color de sus transformaciones fue algo que no fue demasiado complicado una vez que se tenía el conocimiento que una vez cambiada la naturaleza del ki del usuario cambiaba. Ese era el porqué. Dado a su diferente ki, la mezcla de ambos en esa transformación las cosas se dieron de esa forma. Sabiendo eso, era posible que si el ki de su padre fuera completamente divino la transformación pudiera tomar otro aspecto o bien, podía ser que el hombre pudiera ganar otra transformación. En cualquier caso, era claro que el resultado de ello daría que el hombre no simplemente llegara a tener un cambio, sino que hacerse más poderoso, de eso no tenía ninguna duda. La pequeña se había sorprendido bastante por lo que había aprendido en ese momento. Jamás antes había llegado a imaginar que hubiera dos tipos diferentes de ki. No, eso era algo que no había pensado en lo más mínimo. Bueno, no podía esperar otra cosa, recién estaba empezando sus entrenamientos. Por otro lado, se podría considerar como alguien afortunada, ninguno de ellos había tenido el conocimiento sobre eso a su edad. No, todo eso de alguna forma lo habían aprendido recientemente. Por supuesto, eso no había hecho imposible que pudiera aprenderlo, ser más fuerte.
Sin embargo, tampoco era que se podía negar el hecho que al tener el conocimiento se podría llegar a aprender a usar ese tipo de ki y ser más fuerte. Luego de casi una hora de estar hablando sobre diferentes cosas, Goten y su sobrina entraron dentro de la casa y justo en ese momento Gohan y su padre se dejaron ver dentro de la casa. El hombre en esa misma forma en que había estado antes y su hermano a diferencia de antes tenía un traje de combate considerablemente parecido al de su padre. Le había preguntado al respecto y la respuesta que le había dado era algo que de alguna forma había llegado a esperarse, al fin de cuentas. Su hermano había dejado de entrenar hace bastante tiempo y no tenía traje de entrenamiento, que su padre le prestara uno era algo de entender. Por suerte, por lo que habían visto en la casa, el chico iba a tener un traje de combate por mucho tiempo. Sí, pues no muy diferente a la habitación del tiempo se creaban bastantes piezas de ropa similares a las que tenían. Se había dado cuenta de ello una vez que entró a las habitaciones y en cada una de ellas se había encontrado con ropas muy similares a las que tenían. Eso lo había llevado a pensar que dado a que en vez de una sola habitación donde podrían quedarse dos personas en camas separadas, habían 4 habitaciones que podrían ser habitadas por 2 personas y en ellas podrían tener esas piezas de ropas. Al entrenar en la habitación la magia hacía todo esto posible, se encargaba de dejar listas bastantes copias de sus vestimentas. Su hermano podría obtener una diferente cada vez que la terminara destruyendo por los entrenamientos y asimismo, llevarlo con él para que no terminara perdido por la habitación. Sea como sea, el chico podría tener un traje de entrenamiento, para las peleas que iban a tener en el lugar, esperaba ser lo suficientemente fuerte para poder enfrentar al chico. Bueno, era de su conocimiento que la diferencia de poder entre los dos estaba ahí, no la iba a superar tan fácil y menos en este momento que al parecer por esta oportunidad había decidido entrenar. Por tanto, debería de acostumbrarse al hecho que su hermano era más fuerte que él. Bueno, no debería de ser algo demasiado complicado de asimilar todo el poder que tenía en la forma en la cual se encontraba, pues solo recientemente podría tener una pelea decente con su hermano. Lo sabía bastante bien y por lo mismo no se sentía para nada mal con el hecho de ser más débil que su hermano. Por supuesto, el hecho de desear ser mucho más fuerte era algo que le hacía esperar que su hermano fuera más fuerte. Era cierto que deseaba superarlo, pero eso era ser más fuerte que él, no el hecho de superarlo porque el chico dejó de entrenar. En todo caso, el chico estaba en la habitación y si bien no iba a decir que iba a ser algo recurrente, iba a continuar creciendo en poder y superarlo podía ser algo que le tomara tiempo. Sin embargo, era cuestión de tiempo, podría llegar a superar a su hermano y eso fue algo con lo cual estuvo más seguro en los días siguientes que pasó dentro de la habitación. Ciertamente, en los combates con el chico había una diferencia y curiosamente se notaba más con las crecientes habilidades del chico en su técnica de pelea. No obstante, las cosas se mantenían considerablemente parejas, pues su poder había crecido y sus habilidades también y así considerando la diferencia de poder bruto que había entre los dos. Era cierto que su hermano había mejorado, se le era más complicado poder golpearlo que antes. Sin embargo, él no era el único que mejoraba. No, mejoraba tan o más rápido que su hermano y por lo mismo por más rápido que pudiera aumentar sus habilidades de pelea las cosas se mantenían considerablemente igual que antes, solo que esta vez, su hermano sí estaba entrenando día con día y asimismo, mejoraba, su poder aumentaba, sus habilidades igual y él no hacía las cosas muy diferente a como su hermano lo estaba haciendo. Eso hizo sus combates mucho más interesantes cuando tenía la oportunidad de poder luchar con su hermano. Pues no era el único que entrenaba con él. No, su padre también lo hacía. En varias ocasiones había visto cómo llevaban sus entrenamientos y a diferencia de cómo él iba con él, su hermano no podría golpear a su padre en lo más mínimo. La verdad, no había esperado que fuera diferente. La diferencia de poder era bastante entre los dos y más lo eran las habilidades de pelea. Su padre era un verdadero artista marcial y un aficionado como lo era su hermano estaba lejos de poder acercarse a golpearlo, de eso no tenía ninguna duda. Diablos, se dio cuenta que más trabajo el hombre tenía para poder golpearlo a él que a su hermano. Bueno, era de esperar, su hermano estaba bastante lejos de los entrenamientos, esto a diferencia de su padre y el que lo consideraban algo serio, era más un pasatiempo para él, no lo dudaba. Fin. 13.